Bienvenidos a People and Sales, el podcast en el que hablaremos sobre gestión del cambio, ventas y formación, a través de experiencias reales con aprendizajes de directivos que se enfrentan desde diferentes ópticas al increíble reto de llevar a las personas a su máximo nivel de excelencia. Bienvenidos a este episodio de People and Sales. Hoy nos acompaña Alejandra Díaz Gil, Change Manager Lead en Schweppes Suntory Beverage and Food Spain. Alejandra, desde su amplia experiencia en gestión del cambio, nos hablará de algunos tips a la hora de trabajar la gestión del cambio en una red de ventas. Nos hablará de su modelo AZCAR, que le ha servido de base, nos hablará de transformar, pero también performar, nos hablará de certificar y nos hablará de la importancia del manager. Soy Valentín Nomparte, socio y cofundador de Moebius Consulting, y sin más dilación damos comienzo a este podcast. Antes de seguir con nuestro invitado en People and Sales, queremos escucharte. ¿Tienes preguntas sobre gestión del cambio, ventas o formación? ¿Quieres compartir tu historia con nuestra audiencia y venir como invitado al podcast? Anímate a enviarnos un email a info@moebiusconsulting.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Valentín Nomparte en LinkedIn y escribirnos por ahí. Y ahora damos paso a nuestro invitado de hoy. Hola Alejandra, buenos días. Bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Buenos días, Valentín. Pues encantada de estar contigo. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos. Eres nuestra primera invitada de consumo. Para mí consumo es uno de los sectores que más han hecho por esta ciencia comercial. Y bueno, como solemos hacer con todos los invitados, ¿quién es Alejandra? ¿Quién es esa profesional, ese puesto de Change Management? Bueno, cuéntanos un poco de ti y de tu posición. Pues mira, yo antes de hablarte de mí, de mi posición y de Alejandra como profesional, te voy a hablar de Alejandra como persona, ¿no? Que yo creo que es lo que viene primero. Alejandra como persona es sevillana, lleva en Madrid bueno, casi 15 años. Entonces ya, aunque esto le pesa a mi familia, ya soy casi tanto madrileña como sevillana. Me vine primer trabajo aquí, empecé en finanzas, luego me cambié al mundo de recursos humanos y ahora los últimos 3 años me he reinventado, aunque tomando como base todo lo aprendido anteriormente, sobre todo en mi mundo de trabajar en People, ¿no? Pero me he reinventado y estoy dedicándome a proyectos de transformación y concretamente a la gestión del cambio. Bueno, y así muy brevemente, esa es Alejandra. Y es gestión del cambio en el área comercial, ¿no? Porque esto... Sí, es gestión del cambio en el área comercial ahora mismo, concretamente, aunque yo creo que a futuro una persona que trabaja en gestión del cambio es como el que vende, ¿no? El que vende es capaz de venderte, si es bueno, arena en el desierto. Pues la que hace gestión del cambio o el que hace gestión del cambio te hace un proyecto de gestión del cambio del área comercial o de lo que sea, ¿no? Porque al final el cambio genera las mismas emociones y lleva casi la misma dinámica en cualquier tipo de proyecto, ¿no? De cambio. Pero sí, ahora mismo me encuentro desde hace 3 años y ya consolidando el proyecto, pero en el área comercial, en el área de Oreca. Muy bien. Oye, pues, además, nos vas a hablar de un proyecto que además ha sido premiado, ¿no? Me parece que os han dado un premio CEGOS de transformación, de cambio. Esto es primicia. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad, todo el equipo estamos encantados con el reconocimiento, ¿no? Que siempre gusta que desde fuera, nosotros pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, pero cuando desde fuera te lo reconocen, pues gusta, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Lo contrario sería faltar a la verdad. Estamos encantados. Sí, nos han reconocido. A ver, aquí a mí yo hablo siempre, Valentín, de un doble proyecto, ¿no? Hay un proyecto que es más puro técnico, ¿no? Que este es el proyecto de transformación del área de ventas, en el que hemos cambiado procesos comerciales, herramientas de trabajo, y aquí hablo de hardware, pero también hablo de software, ¿no? Donde hemos instalado Salesforce, donde hemos cambiado roles comerciales. O sea, yo creo que no hemos dejado arista de Oreca sin tocar, ¿vale? Y este es un proyecto. Este proyecto, que es el proyecto más que yo hablo para que nos entendamos técnico, este proyecto ya se cerró, ya el equipo de proyecto se disolvió, ¿no? Y cada rol, cada persona trabaja ahora en otros proyectos. Y luego está el proyecto de gestión del cambio, que iba totalmente alineado con el primero que te digo, iba dándole soporte, ayudando a que el equipo que tenía que cambiar transitara por ese cambio de la mejor manera posible, ¿no?
ese es el proceso de cambio, ese es el plan Águila, este es por el que nos han premiado concretamente. Bueno, y ese es el proyecto del que yo formé parte, ¿no? El Plan Águila, proyecto de cambio de Horeca Turnaround, ¿no? Que es este proyecto que te digo que pusimos en marcha en Horeca, en Suntory, pues con 2 objetivos principales, ¿vale? Y aquí, que me disculpen mis compañeros comerciales si me escuchan, que seguro que ellos lo contarían mucho mejor, pero 2 objetivos así a muy gran escala, ¿vale? Uno, convertir a Horeca en un área mucho más data-driven, es decir, que el olfato, ¿no? Que es lo que muchas veces nos guía ahora en decisiones, se acompañe con ciencia, con datos. Eso por una parte, y por la otra, pues como no podía ser de otra manera, vender más, vender mejor, de una manera sostenible, dando un mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Y todo esto. Así, a muy grandes rasgos, este es el proyecto o los proyectos en los que hemos venido trabajando en Suntory y en Horeca los últimos 3 años. Muy bien, oye, pues hay varios temas, ¿no? Porque como sabes que este podcast también es como divulgativo, ¿no? La gente que lo escucha a veces no es tan especialista. Hombre, el turnaround, yo creo que todo el mundo lo entendemos bien, ahora que somos todos bilingües. Entendemos toda esa... no vas a hablar de gestión del cambio, pero una transformación de go-to-market, ¿no? Que tiene que ver con los roles, el data-driven, la implantación de un CRM como Salesforce. Pero una pregunta, Orec, porque Schweppes, ¿no? Es una gran empresa refresquera. Esto de Horeca, para los que no lo saben, ¿qué es? Pues mira, Horeca son hoteles, restaurantes y cafeterías. Es el acrónimo ¿no? que se refiere a esto que te acabo de decir, ¿no? En las compañías de gran consumo normalmente hay 2 grandes canales de venta. Uno es este y otro es alimentación, ¿no? A veces se conoce como on-trade y off-trade, ¿no? Y alimentación también, para los que no bueno, estén tan metidos en materia, pues son los supermercados, hipermercados, los grandes centros de venta, ¿no? Bueno, pues aquí hablamos concretamente del primero que te decía, ¿no? Del primer canal de Horeca. Que en el caso de Schweppes Suntory es como el negocio principal, ¿no? Pero esa parte de los refrescos, de las tónicas, de las caseras, etcétera. En nuestro caso y en el caso de, bueno, yo vengo, decía antes, creo que lo he comentado, que yo antes trabajaba en Heineken. Yo creo que en cualquier compañía de bebidas de España, por la importancia que tiene Horeca y nuestros bares, nuestros restaurantes en nuestro país, en compañías de gran consumo de bebidas de España, Horeca es el canal de donde se obtiene una mayor venta / rentabilidad. España sigue siendo el líder en bares, ¿no? En Europa, y esta vez las empresas multinacionales les cuesta un poco entenderlo, ¿no? Etcétera. Oye, Nos cuesta, sí, explicarlo a otros países. Sí. Entonces, gran red de ventas, gran proyecto premiado, pero en este podcast que intentamos generar un poco de ciencia comercial, a mí lo que más me gustó, pues cuando hablábamos, ¿no? De que nos acompañaras en el podcast, jolín, pues una persona que hace change management, ¿no? Porque a veces los consultores lo hacemos, pero nos vamos, que se queda. Y entonces me gustaba mucho que una cosa que nosotros utilizamos como marco, ¿no? Y que tú me contabas mucho mejor que yo, porque además lo has hecho muy bien, que era que esta gestión del cambio, que era una gestión del cambio de una gran red de ventas, con una gran distribución, etcétera, y con un portfolio de marcas complejo, dijiste, no, vamos a hacer una gestión del cambio, pero vamos a utilizar un método, ¿no? Entonces utilizasteis un método, otro acrónimo, pero este es muy de consultoría, que se llama AZCAR, ¿no? O AZCAR. Uh-huh. ¿Por qué elegisteis ese método? ¿Qué es esto de AZCAR? ¿Por qué os ayudó a gestionar el cambio? ¿Qué ejemplos nos puedes poner de todo esto? Aquí te dejo una pregunta un poco larga y sobre algún tema te repregunto. Tú a mí me has pedido que cuente lo que no está en los libros y que lo haga de forma breve. Lo primero lo voy a cumplir, lo segundo voy a intentarlo. A ver, lo primero que te voy a decir, que al final hablamos de gestión del cambio, que no sé si suena fácil, difícil o a algo que está en el día a día o algo muy elevado y que no localizamos. Al final, lo que hacemos en gestión del cambio son cosas de sentido común. O sea, para nosotros lo que hizo esta metodología, como te hace cualquier otra, es
ordenarnos, ¿no? A mí, yo cuando hice la formación, porque hay una formación específica en ADKAR, yo ya venía trabajando en gestión del cambio un año y yo lo estaba haciendo y las cosas estaban pasando, ¿no? Pero Y llegan... tenía un sentido común para ti, ¿no? Efectivamente, o sea, si es que al final lo que hacemos en la gran mayoría de posiciones, excepto unas cuantas, es de sentido común y de ponerle muchas ganas. Eso es lo que creo yo. Entonces, yo el primer año le ponía muchas ganas, le ponía sentido común y las cosas pues estaban saliendo, ¿no? Pero de repente pues me formé en ADKAR, que es una metodología de ProSci, se llama, en la compañía bueno, que la imparte. Y para mí fue bastante revolucionario, me atrevería a decirte, ¿no? O sea, a mí me ayudó muchísimo a entender y a... Nos está generando mucho deseo a que nos cuentes en qué consiste. Voy, pero es verdad que yo animaría a todas las personas casi que trabajan en proyectos que al menos le echen un vistazo, ¿eh? Hay muchísimo material también en internet, o sea, se puede investigar. Sí, y ahora concretamente, ¿por qué elegimos ADKAR y no otra metodología? Que hay un montón, ¿no? A muchos que nos estén escuchando, pues les sonará Kotter, les pueden sonar un montón de metodologías que hay, una de McKinsey, o sea, hay muchas. En mi opinión, la metodología ADKAR es la que mejor trabaja el cambio personal. ¿Vale? Ya no tanto cambio organizacional, cambio personal. Que al final, cuando hay un cambio de compañía, o en este caso un cambio en Oreca, no es más que la suma de muchos cambios personales. Entonces, a mí me pareció muy, muy interesante. Y luego, esto, a tu pregunta de por qué elegimos esta metodología, pues este es el motivo. Creíamos que era la que mejor nos encajaba por el momento en el que estábamos y el tipo de cambio que íbamos a trabajar y el enfoque de gestión del cambio que estábamos dando, ¿no? Que es este cambio personal y ya no tanto cambio de compañía, estratégico. Bueno, sí, pero ¿esto en qué se traduce al final del día? Pues se traduce en que tenemos a 350 comerciales que tienen que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y hay que convencerles de que esta es la manera, ¿no? Entonces, ADKAR es una metodología que al final lo que te viene a decir es que hasta que no hayas trabajado un paso previo, no sigas adelante con esa metodología de cambio. Y me explico, ¿no? ADKAR significa para cada sigla algo diferente, es decir, la primera A te viene a hablar del awareness, ¿no? Que es que las personas tienen que entender por qué tienen que cambiar. ¿Vale? ¿Qué pasa si no cambiamos? ¿O qué beneficio puede tener la compañía si lo hacemos? ¿No? El segundo es el deseo, el desire. Esto está todo en inglés, ¿vale? Y el desire tiene que ver con, oye, ¿yo qué gano si cambio? ¿No? What's in it for me, ¿no? Que se suele decir en inglés. ¿Cuáles son los beneficios? Si yo te lo explico eso muy bien, pues seguramente si ya te he explicado qué pasa si no cambiamos, es que podemos tener un problema presente a futuro. Y además te estoy diciendo que si cambiamos, que si tú cambias esto lo vas a ganar, pues ya tienes otro cuerpo, ¿no? Ya estás Hace que te animas, ¿no? Ya parece que te animas. Y luego, esto no es suficiente, ¿no? Luego viene el knowledge, que es la K del ADKAR, ¿no? Que es, oye, está fenomenal. Yo ya me he metido en el mood, resulta que quiero cambiar, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Pues a la gente hay que explicárselo muy bien. Y luego te hablaré, ¿no? Porque a veces saltamos al knowledge sin pasar por el awareness y el desire, ¿no? Muchas veces, pero lo que es más, aquí se habla de knowledge, pero luego la siguiente A del ADKAR es habilidad, la ability. Y esto es importantísimo, porque esto de que en 21 días se ha cogido una habilidad, esto será para... en 21 vidas, ¿no? En 21 vidas, ¿no? Totalmente. A lo mejor aprendes a bajar la basura en 21 días, ¿no? Y coges el hábito, pero en cambios tan majestuosos, tan enormes, nosotros ya te digo, pues 3 años, ¿no? Y todavía estamos reforzando muchas cosas. Entonces, luego viene la habilidad y esto va de que no vale con formar. Aquí hay que centrarse en el aprendizaje, ¿no? Y seguramente un aprendizaje a medio largo plazo, ¿no? Y entonces, en el ability aquí hay 2 cosas muy importantes. Uno, medir que efectivamente tienes la capacidad. Y si no se tiene la capacidad, esa competencia, ¿vale? Pues hay que facilitarla, hay que formar a los equipos en esa competencia. Y aquí el rol del manager va a ser importantísimo en el momento de coaching, ¿no? Si aquí el manager no está apoyando el equipo con un seguimiento, con una ayuda diaria, pues esto lo vamos a tener también mucho más difícil. Y ya por último, la R, ¿no? Del ADKAR, la R final, que es el refuerzo, ¿no? Y aquí lo que te viene a decir es que muchísimos proyectos de cambio fracasan porque no se le da una continuidad.
¿no? Y es la inercia de las compañías, ¿no? De, bueno, esto ya está implantado, pues venga, otra cosa. Bueno, pues si esto se hace así y no hay un refuerzo final, normalmente las personas por naturaleza volveremos a hacer lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Entonces, este es un modelo que requiere de tiempos, de paciencia, de flexibilidad, de pulsar mucho cómo vamos y muchas veces tener que dar un pasito atrás y luego coger 2 pasitos adelante, ¿no? Pero es un modelo que lo que te digo, que te lo he contado muy por encima, aquí si rascamos hay muchísimo Claro. que decir y muy interesante, ayuda mucho, en mi opinión. Hombre, yo te lo agradezco mucho porque es como una especie de fe de vida, ¿no? O de caso de éxito. Primero, ya te preguntaré al final, hombre, algún KPI, cómo ha mejorado y cómo habéis transformado. Segundo, porque muchas veces nosotros como consultores, ¿no? Pues decimos, oye, que es que esto es solo formar o que aquí que hemos formado, pero que de formar a desarrollar una habilidad, pues hay un trecho, ¿no? Me gustó. Nosotros es un marco que utilizamos siempre referencial hacia adentro y con el cliente. Después podemos hacerlo como yo creo que está muy bien tirado y además habrá que felicitar a la consultora que lo ha inventado. Ahora sí que me gustaría, porque me contaste un montón de cosas, porque nosotros preparamos las reuniones, ¿verdad? Los podcasts. Danos detalles, no sé si no hace falta que me asocies letras a iniciativas, ¿no? Pero bueno, decías que se llama Plan Águila, me has hablado de que certificasteis el aprendizaje. Cuéntanos así como puntos guays de lo que hicisteis. Mira, te voy a contar una cosa, ¿no? Que es lo que creo que puede inspirar o ayudar a quien nos esté escuchando, ¿vale? Y es algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Yo creo que nos ha funcionado bien también bueno, un poco por todo, pero sobre todo por el área del que estábamos hablando, ¿no? Que al final hablamos de ventas, que es un área científica. Y muchas veces estos conceptos de cambio tan ambiguos para ellos, ¿no? Tan poco aterrizados, les cuesta entenderlo. Entonces, nosotros necesitábamos un lenguaje común. Entonces, aprovechando que necesitábamos este lenguaje común y que teníamos un modelo ADKAR, diseñamos un modelo de certificaciones, ¿vale? Que constaba principalmente de dos certificaciones, que la llamamos Águila Audaz, Águila Real. Recuérdame que luego te explique esto de águila, porque ahora mismo quien nos esté escuchando dirá que estamos... Eso porque viene de Heineken, no. Pues no, pero si me están escuchando mis ex compañeros de Heineken, oye, me acabo de dar cuenta de que vengo de verde. O sea que. Bueno, pero eso porque estás como Evius, estás como Evius. Sí, bueno, voy a contar lo del águila, ¿vale? Que si no se me va a olvidar y es. Nosotros, cuando nos sentamos hace 3 años, ¿no? Diciendo, Dios mío, la que tenemos liada en la casa, ¿no? Y la que tenemos por delante, dijimos, a esto le ponemos un nombre sexy, ¿no? Que por lo menos cuando nos levantemos por la mañana digamos, oye, vamos a trabajar en el plan águila y no en cualquier otra cosa, ¿no? Oye, pues parece que se haga más liviano, ¿no? Entonces, pensando en nombres, leímos que las águilas, pues es el ave, ¿no? Que una de las aves que más tiempo pueden llegar a vivir, pero a la mitad de su vida tienen que tomar la difícil decisión, ¿no? De arrancarse el pico, las plumas, las garras, como momento de renovación para volver bueno, pues a que te salgan las plumas, ¿no? Ese momento de renovación y luego vuelves a vivir, ¿no? Es un momento al parecer doloroso, muy doloroso, pero es lo que hay que hacer para luego vivir otros 40, 50 años más, ¿no? Es el peaje. Entonces nos pareció una metáfora muy buena, ¿no? Bueno, nosotros estábamos en ese momento de, oye, no podemos... Eso parece como naif, pero seguramente el vendedor cuando está con el coche en la ruta larga dice, oye, pues es verdad que aquí hay parte de renovarse o morir, ¿no? No sabes cómo gustó la historia. Bueno, hicimos... Sí, porque puede ir una historia a la gente, una historia un poco más plana de que el águila es un animal fuerte, no, es un animal que se renueva. No se verá, que hay un águila. O sea, nos volvimos locos. Los comerciales a mí por el pasillo y a sus jefes le decían, oye, que yo ya soy aguilucho, ¿no? Refiriéndonos ahora a las certificaciones que vienen ahora, ¿no? O sea, fue un concepto que ayudó mucho. Las metáforas y las historias, en mi opinión, ayudan muchísimo a entender. Y a nosotros... nos ayudó a que se entendiera y luego nos creó ese storytelling y incluso el look and feel, ¿no? Del proyecto, ya vino todo ha venido alrededor del concepto del águila, ¿no? Entonces, habiéndote contado esto, vamos a... Sí, que es la parte más como de mindset, pero bueno, es verdad que una gestión del cambio es lo que
no solo son los procesos. Pues también tenéis temas más duros como la certificación, por ejemplo, ¿no? Que bueno, hay una parte más amable, una parte más operacional de método. Aquí hay que hablar de parte hard y parte soft, ¿no? Fontanería y poesía y proyectos y una parte más de la parte derecha del cerebro, ¿no? La parte más emocional. O sea, yo para mí eso es uno de los grandes aprendizajes, el balance. Pero bueno, entonces nosotros, volviendo al ADCAR, lo que hicimos fue diseñar dos certificaciones, ¿no? La primera, que es la certificación Águila Audaz, lo que nos iba a medir es si había rechazo del cambio por parte del comercial, ¿vale? Medíamos eso, medíamos si el comercial había llegado a entender el nuevo rol que se le requería, ¿vale? El nuevo rol comercial que tenía que adoptar. Y una implantación a nivel muy básico, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque si esto pasaba, nuestro negocio no estaba en riesgo. ¿Vale? Lo podrían hacer mejor, peor, podríamos salirnos más o menos, pero el negocio no estaba en riesgo si esto se hacía así. Para que te hagas una idea, después de un año de trabajar en esta certificación, el 92% de nuestros comerciales la obtuvieron. ¿Vale? El negocio estaba controlado. ¿Vale? Y luego... no habíamos roto nada, no habíamos roto nada, ¿no? No habíamos, lo que nos decía nuestro director de Oreca, ni un cliente sin atender, ni una caja sin servir, ¿vale? O sea, esto era muy importante. Y luego, una vez que esto estaba con el check, teníamos que dar un paso más, que era irnos a la ability, ¿no? A esa segunda A del ADCAR. ¿Vale? Y aquí ya hablábamos de ejecución excelente, aquí ya no nos vale con que entiendas tu rol y que empieces a dar primeros pasos, aquí ya hablamos de la excelencia, ¿vale? En la ejecución del nuevo modelo y los nuevos procesos comerciales. Por otra parte, obtener resultados, ¿vale? Aquí hablamos en esta, ¿quién se certifica como Águila Real? Los comerciales que cumplan estas dos cosas, que hagan una ejecución excelente de su nuevo rol y que obtengan resultados comerciales. Es decir, el qué, pero dando mucho valor al cómo, ¿o qué? Yo diría el cómo en la primera certificación y en la segunda las dos cosas, el cómo y el qué. Y además esto entiendo, ¿no? Me contabas que asociados a procesos de performance, ¿no? A procesos de evaluación del desempeño, eso etcétera, para mí ¿no? eso es un... Vamos, yo siempre, y esto no soy yo, vamos, que sea la más lista, leyendo mucho gestión del cambio, una de las cosas que te recomiendan es que los objetivos que tú tengas, esa nueva manera de hacer las cosas, las incorpores a los al proceso de performance, de evaluación de performance de la compañía, ¿no? Porque al final, pues porque hacemos las cosas muchas veces y es así, pues que nos pagan por eso, ¿no? Entonces, si a ti te están pagando y te están evaluando por eso, pues ya también tienes más probabilidades de que las cosas pasen. No, hay más que ser listo hay que tener la convicción de hacerlo, ¿no? Que dices, oye, no, que ya hemos hecho la gestión del cambio, pero no, vamos a comprometernos, ¿no? Con certificar, ¿no? Porque esto me contabas que además hacía con una empresa externa, no una certificación, puede haber un conflicto de interés y que tenga una implicación en la evaluación de desempeño, ¿no? Y aquí, Valentín, ahora que dices esto, aquí la implicación de muchísima gente del equipo, ¿no? De los compañeros de People and Culture o Recursos Humanos, del equipo de proyecto, la sponsorización, en nuestro caso, por parte tanto del director de Oreca como de la directora general, Sara de Pablos, los managers directos, o sea, aquí que esto salga bien es responsabilidad y gracias a muchísimas personas. Que aquí el todos a una, el todos a una es fundamental. Bueno. Oye, veo el minutaje, sabes que ahora todo esto del mundo joven, todo tiene que ser muy agile y muy corto. Pero bueno, me ha gustado mucho pues, por ejemplo, poner, ¿no? Que sea el cliente el que ponga en valor una metodología de gestión del cambio, pues realmente transformadora, ¿no? Nos has dado pistas, nos has puesto ejemplos. Yo querría acabar con una pregunta, no sé, te voy a dar a elegir, pero y volviendo al lado derecho del cerebro y tal, yo me quedé con muchas cosas que me contaste, porque como que me las contabas con mucho rigor, pero también con con mucho recuerdo, ¿no? Entonces me hablas antes has dicho poesía versus fontanería, me dijiste transformar versus performar, me hablaste de un lugar común pero con mucho sentimiento, que es la importancia de los managers.
que de estas tres cosas o alguna que se me olvide porque nos des así algún matiz que quieras decir, oye, y aparte de tener un framework, aparte de atreverse, aparte de certificar, pero trabajar, ¿qué nos recomendarías? Porque como dices tú, casi todo el mundo en algún minuto está en un proyecto de gestión del cambio profundo, ¿no? Y más en redes de venta, claro. Mira, por terminar, te voy a decir, bueno, dos cosas. Has nombrado una que para nosotros fue más que una recomendación, un reto, ¿no? Que es este que dices de performar, transformar, porque es el día a día de muchas compañías, ¿no? Tú estás transformando y mirando al largo plazo, pero a la vez, pues tienes que tener resultados, ¿no? En nuestro caso, imagínate, pues es que esto era fundamental, porque estábamos transformando, estábamos dándole la vuelta, como un calcetín, al área de ventas de Horeca, que, bueno, es que comemos de eso, ¿no? Entonces, este era nuestro reto, ¿no? El obtener resultado mes a mes, día a día, a la vez que se está haciendo un proyecto tan bestial, ¿no? Entonces, esto, un reto y necesario, y seguro que si personas que nos están escuchando seguro que se van a sentir muy, muy identificados. Y luego, si tú me tuvieras que decir, oye, Alejandra, dime una cosa, dime una, que no puede fallar para que el proyecto tenga éxito. Te voy a decir dos. Sí, la que tú has aprendido, ¿no? Dice, mira, la que hay que apuntarse la primera. Para mí, que hay que apuntarse la primera, si tú me dejaras una cosa, el trabajar el equipo de managers, first line, ¿no? Los managers de primera línea. Es que sin ellos, si no los tienes involucrados, si antes no has hecho un proyecto de gestión del cambio, porque claro, muchas veces nos creemos que como son managers, ¿no? Pues que esto lo llevan en el sueldo y en el rol. Y al manager le está generando la misma emoción, ¿no? El mismo luto, ¿no? Yo hablo siempre de la curva de cambio, que es un luto, ¿no? El mismo luto se lo está generando al manager que al empleado al que él tiene que ayudar a transitar por el cambio, al que le vamos a pedir que le ayude a transitar, ¿no? Entonces, primero trabajar con los managers, y una vez que ellos hayan transitado por este plan ADKAR, ¿no? Y que al menos el awareness y el desire lo tengan, ¿no? Y que estén convencidos de que es que esto hay que hacerlo, ahí empiezas a trabajar con el equipo, ¿no? Para mí esto, yo creo que, bueno, que ha sido, no sé cómo decirte, pieza clave en que el proyecto salga bien, ¿no? Y nunca me cansaré de agradecer al equipo de managers el trabajazo que han hecho para que el proyecto salga bien. ¿Verdad que hablamos mucho de managers? A mí me gusta mucho que ¿no? Has hablado de la curva de gestión del cambio de Kluver-Claus, ¿no? Que tiene que ver con esos estados de negación, ¿no? Y después readaptación, etcétera, pero yo creo que efectivamente el manager es el que él también cambia y agrega la suma de los cambios de todo su equipo, ¿no? Es decir, al final, incluso que esté convencido, puede llegar a sufrir porque su equipo lo sufre. Entonces, bueno, pues también nos gusta mucho, porque sobre todo este podcast lo que nos gusta es que nos contéis cosas que ocurren. Oye, Alejandra, ya nos hemos ido de presupuesto. Yo pues darte muchas gracias por contarnos tan bien y con tanta profundidad, pues como lo habéis hecho en Swep Suntory, y porque también este podcast busca un poco, no sé si dignificar, ¿no? Pero decir, oye, que las cosas hay que hacerlas bien, que las redes de venta, pues no es cosa sencilla, y más en un momento de cambio tan fuerte. Así que nada, darte las gracias por este ratito y a tu disposición. Al revés, gracias a ti, me ha encantado. Y bueno, si cualquier persona que nos está escuchando pues tiene alguna duda o puedo ayudar, pues a disposición de quien me necesite. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, adiós, Valentín. Y así llegamos al final de otro episodio de People and Sales. Si quieres seguir aprendiendo sobre gestión del cambio, ventas y formación, escríbenos a info@moebiusconsulting.com o a través de LinkedIn. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos.